Amigos, continuamos nosotros en este programa, pues, donde le estamos informando todo lo que estamos haciendo a nivel de nuestras comunidades y esas organizaciones, esas ONG que están trabajando por un mundo mejor, que eso es lo importante. Como lo venimos anunciando, en esta oportunidad vamos a hablar con una organización, con una ONG, a veces fuera de lo normal, y un tema que poco tratamos, pero que ya es importante comenzar a hablar de él, como es volver a vivir. En un mundo tan convulsionado, siempre nuestras abuelas nos decían que era preferible morir antes que ver la muerte de un hijo. Eso es un decir dentro de las abuelas, siempre fue así. Y uno se cría con esa cultura de dice, yo prefiero morir primero antes que mi hijo, pero eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide, todavía no sabemos quién. Ahorita pues con tanta violencia no sabemos ni siquiera dónde estamos, ¿verdad? Por eso yo quise conversar en esa búsqueda de esa información y por supuesto de esos amigos que tenemos que nos mandan mucho correo a través del Facebook. Nos llegó esta información acerca de una ONG en Carabobo que estaba ayudando a aquellas personas, a aquellas madres, a aquellos padres que han perdido un hijo. Quisimos conversar con ellos acerca de cómo lo hacen, qué tanto dolor y por qué una organización como esta. Quisimos hablar con su protagonista, por supuesto la doctora Yuraima, nos acompaña junto con el psicólogo social que trabaja también en esta. ¿Qué tan difícil, Yuraima? Sabemos que tú viviste esa experiencia ya hoy superada, entre comillas, ¿no? Que eso lo va a decir porque no se termina de superar. Todo el que ha vivido esa experiencia que debe ser terrible. Cuéntanos un poco cómo nace esta idea y por qué te dedicaste a esto. Bueno, mira, Rosa, la idea nace a raíz de mis pérdidas. Pues mi hijo muere en un accidente de tránsito con mi nieto y fue muy difícil para mí elaborar el duelo, bastante difícil. Y yo tuve que buscar mucha ayuda, tanto psicológica, hacer muchos cursos, prepararme, porque yo quería saber cómo salir de aquí, cómo salir de esto. Y después que yo me recupero y que me siento bastante mejor, tuve que ser medicada por un psiquiatra también, nace esa idea pues de querer ayudar a otros. Y fue así como, bueno, fundo Volver a Vivir en el 2007. Ahora, ¿cómo ha sido esa experiencia? Ahorita, donde casi todo el país está casi de duelo, ¿no? Sí, casi de duelo. Casi de duelo. Casi todo el país, porque tú ves los fines de semana y a diario la cantidad de jóvenes que se mueren por accidentes de tránsito, en el AMPA común, víctimas de la violencia y bueno, por enfermedades también. Y allá pues recibimos a todo tipo de padres que estén pasando por cualquier tipo de dolor, de cualquier enfermedad, de accidente, de violencia. Yuraima, ¿qué tanto te costó? Oye, me costó casi 2 años y medio. 2 años y medio. Me costó mucho elaborar el duelo porque fue múltiple, fueron los dos, fue mi hijo y fue su hijo, mi nieto. Ahí va involucradas muchas cosas, va involucrado el perdón, tuve que trabajar el perdón con él, con mi hijo, para poder elaborar el duelo de ambos, pues, porque para mí es como que si él me quitó, o sea, tú sabes, en ese momento uno no está tan seguro de las cosas que están pasando por la mente de uno, y yo pensaba que, bueno, que si él no se lo hubiese llevado, tal vez me hubiese quedado a mí, pero no, las cosas yo pienso que cuando van a pasar, y me costó mucho, de verdad que y por eso, como me costó tanto y yo sufrí tanto, y yo creo hasta ahora que la muerte de un hijo no se supera. Para mí uno se recupera de la pérdida y aprende a vivir con ese dolor, ¿verdad? Pero no es que lo superé y ya está chévere, lo superado, no. Es muy difícil. Y yo no soy psicólogo, pero para mí, en mi vivencia y en mi experiencia, yo digo que la muerte de un hijo no se supera. Uno aprende a vivir, no con el dolor, sino con la ausencia de esa persona y con los recuerdos. Y mira, se hace uno un propósito de vida y al final del duelo y hace cosas como estas que estoy haciendo yo para mantener viva pues esa parte de ese hijo que partió. Ahora, tiene eso mucho, bueno, entonces quiere decir que lo que decían nuestras abuelas era cierto. Por supuesto. Era cierto, pero ¿qué hace distinto la muerte de un hijo a la muerte
de una persona que no sea hijo, que nos diga la psicóloga. Pues, Bueno, podemos intercambiar aquí. Lo que pasa es que la ley de vida o la consecución natural es que los adultos o las personas ancianas deberían, entre comillas, vivir más que los demás. O sea, los abuelos se mueren primero, después se mueren los papás, después se mueren los hijos. Es lo que nosotros tenemos cultural, social y naturalmente, sería lo que es la línea de vida. Las personas deberían de vivir hasta una etapa adulta y luego a eso morir. ¿Por qué no se supera también la pérdida de un hijo? Porque nosotros tenemos la idea de que nuestros hijos van a prevalecer a lo que es nuestra vida. De hecho, es uno de los duelos más difíciles de elaborar. La idea de duelo de padres, de hermanos, es mucho más fácil, igual que es más difícil para los seres humanos elaborar un duelo de un bebé o de un niño o de una persona de poca edad, porque la naturaleza o tu noción de lógica te indica que las personas que deberían morir son las adultas o las ancianas. Es por eso que es más difícil de superar. Además que muchas veces los padres se sienten responsables del hecho que ocasionó la muerte. Bien por enfermedad porque no lo cuidó bien, bien por accidente porque quizás le dio permiso para ir al lugar donde tuvo el accidente. Entonces, al duelo por la pérdida se suma la culpa por la muerte. Ahora, ¿te sentiste muy culpable, Yoraima? Sí, me sentí muy culpable. Es bueno hablar de la experiencia porque así la gente más o menos sabe lo que va. Sí, me sentí muy culpable porque quedaron muchas cosas sin resolver. Ok. Y al quedar cosas sin resolver con el hijo, pues uno siente mucha culpa, porque no lo hice, porque no lo hice de esta manera, porque no nos llevamos mejor, porque no le permití hacer ciertas y determinadas cosas, porque no lo dejé vivir como debió haber sido, como un adolescente, porque no le di más apoyo, y todas esas cosas que se van sumando a lo que es la elaboración del duelo y va retrasándolo, lo va retrasando, porque mientras yo porque no es más suelte, dolor, ¿no? Me imagino. Claro, por supuesto, porque soy yo culpándome a mí misma y como que y no tengo perdón. Lo que pues, hice no debía de ser. No tengo perdón, pues yo me catalogué yo misma, no, yo no tengo perdón, esto voy a cargar con esto muchos años, toda la vida, yo no me interesa más nada, o sea, ya en la vida no tenía sentido para mí y con la culpa pues mucho más. La culpa va añadida y te llena de mucha carga, hace demasiado pesado el duelo. Creo que es lo más difícil en los padres, la parte de elaboración de la culpa, el perdón inicialmente, porque cuando hay un proceso de duelo natural siempre sentimos rabia. O sea, primero la persona pasa por una fase de negación. Vamos a explicarle a la gente qué es el duelo natural. O sea, el duelo que tú tienes que pasar, pasa primero, esas son las fases de un duelo. Sí, las fases normales de un duelo. Las fases normales de un duelo empieza por la parte de negación. Yo me niego a que esa situación ocurrió. Hay gente que queda como en un periodo de latencia, como si estuviera viendo una película, como anestesiada, también podríamos dar ese símil. Hay otras personas que se niegan, no va a llegar. De hecho, tenemos madres en el grupo que lo han comentado y le preparan comida, y lo esperan, pues. ¿Por qué? Porque es difícil asumir que ya esa persona no va a regresar. Otras personas se hacen la idea como que está de viaje. Luego de eso, entonces entra... no sería un problema de evadir, ¿no? No, es normal. De evasión, ¿es normalito? Es normal, es normal. Luego viene la fase de rabia, lo que es la culpa, rabia, todo lo que es la ira hacia la persona que ocasionó, bien sea el accidente o la muerte, hacia sí mismo, hacia la persona que murió. Ok. Pero vamos a seguir hablando del duelo, las etapas, cuando muchas madres del mundo, inclusive de Venezuela y Carabobo, pasan por la muerte de un hijo. Y lo que es triste es que el alto índice de muertos son gente joven. Ya regresamos.